Mateo 8, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando descendió Jesús del monte, ¿de qué monte? El monte donde estaba enseñando el sermón, el que acabamos de, todos estos domingos anteriores en el cual estábamos, que creo, si recuerdo bien, 14 enseñanzas nos tomamos nosotros. Nos tomamos nosotros 14 horas bajar del monte, ¿no?, hasta este episodio. Y vamos a hablar acerca del poder del rey. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 8, según nuestra división, capítulo 8 y capítulo 9, vamos a ver el poder del rey. Anteriormente terminamos con las enseñanzas del rey. Y ahora vamos a ver el poder del rey. En el capítulo 5 al 7, vemos a Jesús hablando, enseñando. Y ahora vamos a ver a Jesús actuando, capítulo 8 al 9. Vimos sus palabras, sus enseñanzas. Ahora vamos a ver sus obras, su poder. Vamos a verlo en acción. Primero sus enseñanzas y segundo sus obras. Eso parece un orden lógico, ¿no es así? Primero las enseñanzas y después sus obras, su poder, la manifestación de su poder. Vimos al final quedamos atónitos con sus palabras, con su autoridad, con el poder de sus palabras. Ahora vamos a ver su poder en sus obras. Y vamos a ver estos milagros, capítulo 8 y 9, milagros de sanidad, echar fuera su poder sobre los demonios, su poder sobre las enfermedades y también su poder sobre la naturaleza. Vamos a ver en estos dos capítulos, el 8 y el 9. Así que vamos a ver su poder, el poder del rey, su poder. Y tenía su propósito. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente le seguía. No sé si se acuerdan, por eso fue lo que vimos antes que Jesús subiera al monte. ¿Se acuerdan? Que le seguía mucha gente. Capítulo 4, versículo 23 al 25, lo leemos. Y recorrió Jesús. Recuerden que el sermón del monte comienza en capítulo 5. Y aquí ahora en capítulo 4 termina diciendo esto. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mucha gente le siguió. Así terminó Mateo su narración antes de que Jesús subiera al monte a darnos sus enseñanzas. Y ahora cuando desciende del monte, la misma palabra, le seguía mucha gente. Pero ustedes recordarán, no sé si se acuerdan, pero cuando hablamos en ese tiempo, en ese episodio, cuando hablamos acerca de que le seguía mucha gente a él, vimos las dos clases de gente que le seguía a Jesús. No sé si se acuerdan. La gente que le seguía por sus milagros y la gente que le seguía porque él mismo los llamaba a que los siguiera. Jesús cautivaba, ¿no? Y sigue cautivando a estos dos tipos de personas. Personas que se dejan cautivar por su poder y por sus milagros y que lo siguen simplemente por eso. Y aquellos a los cuales él llama y los cautiva por siempre los cautiva y los hace que sean sus seguidores, ¿no? Y vimos y respondimos a esta pregunta, y hoy quizás vamos a seguir respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de Jesús al sanar
enfermedades, a sanar a estos hombres. ¿Cuál fue el propósito de Jesús a sanar estas enfermedades físicas? Porque Jesús tenía un propósito cuando Él sanó todas las dolencias, cuando echó fuera demonios. Él tenía un propósito. Y no sé si se acuerdan, pero ese domingo yo ilustraba, ¿no? Esto de que alguien podría decir, bueno, pastor, Jesús sanó a la gente para que la gente se sintiera bien consigo misma, para que la gente pudiera alcanzar todos sus sueños, para que la gente pudiera vivir vidas plenas, para que alcanzaran su máximo potencial. Jesús sanó a la gente para que la gente pudiera cumplir todos sus deseos, ¿no? Y para que pudieran vivir bien, sin ninguna preocupación. Alguien pudiera, o muchos pudieran argumentar eso, pero la respuesta es no. Jesús no sanó a la gente para que pudiera alcanzar su máximo potencial. Jesús no sanó a la gente para que pudieran vivir bien, felices y sin preocupaciones. Jesús no sanó a la gente por eso. También yo recuerdo que les decía que este tipo de personas, ¿no? que usan, que tratan de manipular a Jesús diciendo, Jesús, sáname para que yo te pueda usar para tu gloria. Por ejemplo, alguien, un padre o una madre, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Jesús sanando, llega una mamá con un hijo enfermo diciendo, Jesús, llorando y sufriendo, Jesús, por favor, sana a mi hijo. Es que él tiene talento para jugar fútbol, entonces si tú lo sanas, él va a jugar fútbol para tu gloria, Jesús. ¿No? Entonces Jesús, no cautivado por eso, sí, está bien, no digo, pero yo lo voy a sanar para que pueda jugar fútbol para mi gloria. Y Jesús lo sana. Mucha gente llega a Jesús, inclusive hoy día llega a pedirle a Jesús sanidades por ese tipo de motivos, por esas razones. Y es verdad que Jesús sanó a mucha gente. Jesús sanó a mucha gente que simplemente lo seguía por su milagro. Jesús sanó a mucha gente así. Pero el propósito de Jesús sanar a las personas era para, no sé si se acuerdan, era para establecer su reino, era para demostrar el poder de su reino, era para demostrar el poder de su autoridad. Cuando Jesús sanó a las personas era para demostrar su autoridad como rey en esta tierra, porque era una forma de establecer su reino y su autoridad. Cuando Jesús echó fuera demonios era precisamente para eso, para establecer su reino aquí en el reino de las tinieblas, para demostrar, hacer una demostración de que su reino es más poderoso que el reino de este mundo. Para eso ese es el principal. Sí, es verdad, Jesús tuvo misericordia de las personas, eso es verdad, amor, compasión. Pero su principal propósito fue demostrar que su reino es más poderoso que el reino de las tinieblas, que el reino de Satanás, el cual tiene dominio aquí en esta tierra. Por eso Él sanó enfermos, por eso Él echaba fuera demonios. Él sometía las enfermedades, Él sometía a los demonios. Así que las enfermedades que narra Mateo y que vamos a ver algunas específicamente fueron para eso. Jesús validaba su identidad a través de sus milagros, daba evidencia de quién era Él. Eso es lo que anunciaban los profetas. El Mesías, decía Isaías, Jeremías, Ezequiel, el Mesías viene con poder. Y estos poderes, este poder de Jesús a sanar enfermedades y echar fuera demonios era demostración de que Él era el Mesías. Ese era su principal propósito. De que Él era el Mesías de quien hablaban los profetas acerca de Él, para demostrar su identidad, de que Él era el Mesías, es el Mesías, es el Rey, es el Rey. Entonces mucha gente le seguía. Entonces cabe otra vez la pregunta que hicimos en ese entonces, hacerla ahora, ¿no? ¿A qué tipo de personas tú perteneces?
Porque mucha gente sigue a Jesús. Pero ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Porque Él te llamó para seguirle? Posiblemente tú lo sigues porque estás simplemente, te llama la atención su poder y más nada. Más nada. A Jesús lo seguía mucha gente, pero en algún momento Jesús quedó a solas, porque más adelante Él le va a decir al leproso, no le digas a nadie. Así que Jesús dice que se dirigía a Capernaum. Recuerden que su mayor ministerio fue en Galilea, y en esta ocasión dice que se dirigía a Capernaum. Creo que en el Evangelio de Lucas lo dice. Así que en algún lugar entre el monte y Capernaum, Jesús entró en una ciudad y se encontró con un leproso. Dice el versículo 2, y he aquí vino un leproso. ¿No? Se le acercó un leproso a Jesús. Ahora, vamos a detenernos aquí un momento para hablar acerca de esta enfermedad, de la lepra. No sé cuánto ustedes sepan de esta enfermedad de la lepra. Pero permítanme, quiero leerles para que vean todo lo que implica estar leproso. Todo lo que implica estar leproso y tener lepra, todo lo que implica esta enfermedad. En el mundo antiguo, la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. La más terrible de todas las enfermedades. Ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina repugnante. La lepra. Podía empezar con pequeños nódulos que se iban ulcerando. Las úlceras desarrollaban una superación repulsiva. Se le caían los párpados, los ojos, se le quedaban como mirando fijamente. Las cuerdas vocales se le ulceraban y la voz se le ponía áspera y la respiración silbante. Las manos y los pies siempre se ulceraban. Poco a poco el paciente se convertía en una masa de crecimientos ulcerosos. El proceso normal de esa clase de lepra dura 9 años y acaba en desequilibrio, coma y por fin la muerte. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad de en alguna parte del cuerpo, afectaba a los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Seguía la ulceración de las manos y los pies, luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos y los pies, hasta acabar por caérsele toda la mano o todo el pie. La duración de esa clase de lepra podía alcanzar entre 20 y 30 años. Es una clase terrible de muerte progresiva en la que la persona va muriendo poco a poco. La condición física del leproso era terrible, pero había algo que le hacía todavía peor. Eran tratados como si fueran personas muertas. Tan pronto como se designaba la lepra, como se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso absoluta y totalmente de la sociedad humana. El leproso tenía que llevar ropas rasgadas, el pelo revuelto, con el labio inferior tapado, y por donde quiera que fuera iba gritando: impuro, impuro. En la Edad Media, si una persona contraía la lepra, el sacerdote se ponía la estola y tomaba el crucifijo y la llevaba a la iglesia y leía sobre ella el oficio fúnebre. Aquella persona era como si hubiera muerto. En Palestina, en tiempos de Jesús, el leproso se le impedía la entrada en Jerusalén y en todos los pueblos vallados. En la sinagoga se proveía para ellos una habitación aislada de 3 o por 2 metros. Llevaban llamada mezizá. La ley enumeraba 61 contactos diferentes que podían contaminar, y la contaminación que implicaba el contacto con leprosos solo era menos grave que la que se contraía por contacto con un cadáver. Con que un leproso metiera la cabeza en una casa, esta casa quedaba inmunda, hasta las vigas del tejado, hasta un espacio abierto era legal saludar a un leproso. Nadie se le podía acercar más de 4 codos, es decir, unos 2 metros. Si soplaba el viento en el sentido del leproso hacia la persona sana, el leproso debía mantenerse por lo menos a 100 codos de distancia.
cierto rabino no se comería ni siquiera un huevo que se hubiera comprado en una calle por la que había pasado un leproso. Otro rabino llegaba a presumir de tirarles piedra a los leprosos para que se mantuvieran lejos. Otros rabinos se escondían o ponían pies en polvorosa cuando veían un leproso en la distancia. No ha habido nunca ninguna enfermedad que separara tanto como la lepra a una persona de sus semejantes. Todo eso implicaba la lepra. Era la peor de todas las enfermedades. La enfermedad se llama lepra debido a la piel escamosa. Una piel escamosa. La palabra griega es lepis o lepos, que quiere decir precisamente escamas, ¿no? La lepra era la enfermedad más temida y más horrorosa en este tiempo. La lepra era la enfermedad más temida y más horrorosa. La podemos comparar como con el cáncer del día de hoy, porque es una enfermedad que tú no sabes cuándo te puede dar, por más que te cuides. Era la enfermedad más temida y la más horrorosa en los tiempos de Jesús. No tenía cura, no había cura. Hoy hay cura para la lepra, por eso entonces no había cura, así como no hay cura hoy para el cáncer. Había un tipo de lepra superficial que con el tiempo desaparecía, ¿no? Pero la mayor, pero el tipo de lepra que comúnmente el cual una persona era afectada era este tipo de lepra, esta enfermedad horrorosa y terrible, que todos le tenían miedo, ese tipo de lepra, ¿no? Todo lo que Dios habla de la lepra y manda de la lepra lo vemos en Levíticos 13 y 14, no lo vamos a leer ahora, es bien largo, si quieren lo puede buscar en su casa después, y van a ver todas las indicaciones que Dios da acerca del leproso, ¿no? Y cómo actuar con uno que tiene lepra. Dios castigaba con la lepra. Segunda Crónicas 26, 19 y 20. Entonces Usías, teniendo en la mano, Usías era un rey, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente en aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido con la lepra. Usías, el rey, que quería ofrecer incienso, cuando esa no era responsabilidad del rey, sino del sumo sacerdote hacer eso. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le hizo Dios a Usías por atreverse a hacer algo que no le correspondía solamente al sumo sacerdote? ¿Qué le hizo Dios a Usías? ¿Lo dejó ciego para darle una lección? No. ¿Lo dejó paralítico? Lo castigó con lepra. ¿Por qué con lepra? Porque era la peor de las enfermedades. Era la peor de las enfermedades. Dios quería, y Dios aparentemente quería darle un buen castigo a Usías por ese atrevimiento. Así que Dios lo hirió con la peor de las enfermedades, la lepra. Era la peor de las enfermedades. El peor de los castigos, la lepra. Como vimos, un resumen de la lepra, rápidamente. En primer lugar, la lepra es una enfermedad interior. En Levíticos 13:46 dice que si se halla lepra en él. Como dijimos, una enfermedad que no tiene cura. No tenía cura en ese entonces. La lepra acaba con el que la tiene poco a poco también. La lepra, el que tiene lepra, olía mal, a podrido, carne muerta.
También la lepra, cuando el que tenía lepra era separado, aislado, sacado de la ciudad. Levítico 13:46 también dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. También la lepra, todo lo que tocaba, el leproso todo lo que tocaba lo volvía impuro. El leproso era impuro, todo lo que tocaba lo volvía impuro. También el que tenía lepra era un muerto en vida, un muerto en vida. Todo esto. Dice el versículo 2, y aquí un leproso, y se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y se postró, rostro en tierra, lo adoró. Esa es la idea aquí, se postró. Un leproso no podía acercarse a nadie. Un leproso sabía que no podía acercarse a nadie. Para hacer esto, este hombre tuvo que saber algo acerca de Jesús. Tuvo que saber algo, una verdad acerca de Jesús. Este hombre reconoció quién era Jesús. De seguro que este hombre no se atrevió a hacer esto nunca con alguno de los líderes religiosos que había en ese momento. No se atrevió a hacerlo con ningún otro, solamente con Jesús. Solo se atrevió a hacerlo con Jesús. Él sabía que no debía acercarse a nadie. Él sabía que no podía acercarse a nadie. Él no debía acercarse a ningún otro hombre. Pero lo hizo con Jesús. Se acercó a Jesús. Él pudo darse cuenta quién era Jesús. Claramente nos damos cuenta que Jesús para este hombre no era simplemente un milagrero, por las palabras que él va a decir a continuación. Jesús para él no simplemente era un milagrero. No era uno de los que habían seguido a Jesús simplemente por sus milagros. No era ese tipo de hombre. Y claramente también nos damos cuenta que un milagro, que su sanidad, no era lo más importante para él, como vamos a ver con lo que él va a decir. Nos damos cuenta de que su sanidad no era lo más importante que él quería de Jesús. Ni siquiera eso. Eso no era su anhelo principal. Él no llegó a Jesús reclamando su milagro. Él no llegó a Jesús así. Él como llegó a Jesús, postrado y adorándolo en humildad. Así llegó él, y diciéndole, postrado, diciéndole: Señor, Señor. Él no llegó reclamando su milagro o desafiando a Jesús. Si es verdad que tú eres Dios, sáname. No llegó así donde Jesús orgulloso, con ese orgullo. Y tampoco llegó, como les dije, reclamando su milagro. No llegó sintiéndose la víctima. Él no llegó a donde Jesús sintiéndose la víctima. Pobrecito de mí, Jesús, mira cómo estoy. No llegó así. Tampoco llegó sintiéndose merecedor. Es que yo soy hijo de Dios, tienes que sanarme. Tampoco llegó así. Llegó a donde Jesús se acercó y lo adoró en humildad. Él sabía que Jesús no era un hombre común y corriente. Es por eso que él dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y si hay algo que nos enseña este hombre leproso, es acerca de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios en las enfermedades. Este hombre sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Él sabía eso. Pero aparentemente este hombre también sabía que Dios sana algunas veces y otras veces no sana. Que Él es soberano para sanar. Por eso le dijo: si quieres, puedes.
Si algo que aprendemos de este hombre es que es acerca de la soberanía de Dios en las enfermedades. Hay veces que Dios quiere, hay otras veces que Dios no quiere sanar. Al parecer muchos cristianos tienen un problema con esta verdad. Muchos cristianos tienen un problema con esta verdad, con la verdad de la soberanía de Dios en las enfermedades. Muchos cristianos creen que Dios está obligado a sanarlos. Pero no han conocido al Dios soberano, aún de las enfermedades. Que Él sana de acuerdo a sus propósitos sublimes, y que no sana de acuerdo a sus propósitos sublimes también. Primera Corintios 12, o 2 Corintios 12, Pablo hablando de su molestia, de su enfermedad, el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vez escuché el testimonio de un pastor que tiene diabetes, que él decía que si él volviera a nacer, si yo vuelvo a nacer, yo le pido a Dios que me volviera a dar diabetes, decía él. Y uno dice: pero bueno, ¿está loco ese pastor? ¿Qué le pasa? No, él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está diciendo. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Esta enfermedad que tengo me hace débil para que confíe en el poder de Dios. Si no tuviera esto, entonces yo estuviera perdido en mi orgullo. Es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Si esa debilidad me hace experimentar el poder de Dios, entonces, si esta enfermedad me hace depender del poder de Dios, entonces, bienvenida enfermedad, bendita enfermedad. Dios tiene sus propósitos para cada uno de nosotros. Y este hombre lo sabía. Este hombre lo sabía. Este hombre conocía. Este hombre fue transformado por Jesús. Fue transformado por Dios aún antes de tener contacto con Jesús. Aún antes de estar cara a cara con Jesús. Aún antes de estar frente a Jesús. Este hombre había sido transformado por Jesús. Por el Mesías, por el Rey. Él conocía a Jesús, conocía a Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió su mano y le tocó. Jesús podía solamente decirlo. Él podía solamente hablarlo y decir: sé limpio, se va la lepra, eres sano, sin tocar al leproso. Y eso es lo que vamos a ver más adelante con el centurión, el domingo siguiente, si Dios quiere. Cuando el centurión le dice: no vengas a mi casa, solamente di la palabra y se hará. Pero él no solamente lo dice, sino que toca al leproso, lo toca. ¿Por qué? ¿Por qué lo toca? ¿Por qué Jesús toca al leproso? ¿Por qué? La única respuesta es para mostrarle amor. Para mostrar amor. Recuerden que un leproso no podía tocar nada porque lo volvía inmundo. Los santos no podía, en Levíticos nos dice que los santos no podía
estar en contacto con lo inmundo, y lo inmundo no podía estar en contacto con lo santo. Esa era una norma de Dios, era una regla de Dios. Un leproso no podía tocar lo santo, y lo santo no podía estar en contacto con un leproso. Dios había dado esa norma dentro de su pueblo. Él lo había ordenado. Pero entonces Dios toca lo inmundo. Dios había ordenado que no podía tener contacto lo santo con lo inmundo. Y aquí viene Jesús, aquí viene Dios y toca lo inmundo. No debería haber ningún contacto entre lo santo y lo inmundo. No se puede, no debe. Pero aquí viene Dios y Él es que lo hace. Aquí viene Jesús y Él es el que hace el contacto. Viene Dios y toca lo inmundo. No debía pasar eso. ¿Pero por qué pasó? Porque Dios quería demostrar hasta dónde Él es capaz de llegar por amor al pecador. Esa es la razón. Hasta donde Dios quería demostrar hasta dónde Él era capaz de llegar por amor al pecador. Es por eso que Él dice, quiero. Lo toca y dice, quiero. Lo limpió, quiero ser limpio. La lepra desapareció. Me acordé de Naamán. Allá dice que cuando Naamán quedó sano, limpio de la lepra, dice que la piel era como la piel de un niño pequeño. Lo mismo, estoy seguro que lo mismo le sucedió a este hombre con su piel. La piel le quedó como un niño. Le debió quedar igual. Ese es el poder del Rey. No es o no es el Rey prometido. Es o no es el Mesías prometido. Su poder pudo vencer la enfermedad más temida. Su poder pudo vencer la enfermedad más temida, más horrorosa. La enfermedad a la que los hombres les tenían tanto miedo, el Rey la venció. La enfermedad no pudo estar de pie delante de Él. Habían otros leprosos que Jesús no sanó. Habían muchos, de seguro que habían muchos otros leprosos en otras ciudades que Jesús no sanó. Jesús no fue a esas ciudades para sanarlos. Tenemos que recordar que el propósito de Jesús no era sanar a todo el mundo. Ese no era el propósito de Jesús, de sanar a todo el mundo, sino dar una muestra de su poder y que Él era el Mesías. Esa fue una muestra de que ninguna enfermedad, por más temida que sea, existirá en el reino de Dios. Esta fue una muestra de su poder, ¿no? Ninguna enfermedad, por más temida que sea, existirá cuando Él establezca su reino por completo. ¿Se dan cuenta? Y esa es una de sus promesas en la Biblia para sus hijos. No habrá más llanto ni más dolor. Esto solamente fue una muestra de ese poder y de ese reino. Del reino que un día se establecerá por completo. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio de ellos. No le digas a nadie. Marcos 1:45. ¿Por qué Jesús dijo no le digas a nadie? ¿Por qué? Marcos 1:45. Dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Marcos está narrando el mismo episodio del leproso y él da la razón de por qué le dijo, no le digas a nadie, ¿no? Ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, venían a él de todas partes.
Jesús le dijo, no le digas a nadie, porque iba a comenzar una revuelta en el pueblo. Jesús lo sabía. Iba a comenzar una revuelta en el pueblo, y eso no era lo que él quería, ¿no? El entusiasmo del pueblo causado por sus milagros tenían que ser frenados en lugar de estimulados. Él no pudo entrar, dice, en la ciudad, tuvo que quedarse afuera. La gente se amontonaba y había desorden. Eso era lo que Jesús no quería que pasara. Él tenía un plan para su día de muerte, y ese día tenía que ser el día planeado, no antes. Por eso tenía que frenar el entusiasmo del pueblo. Y por eso le dijo, no le digas a nadie. Ahora, cuando Jesús dice no le digas a nadie, estaba hablando de que no le digas a nadie mientras vas, ¿no? Porque después ya los sacerdotes iban a saber, y muchos otros también iban a saber después, que él había sido sano de la lepra. Pero mientras iba, el mandato era que no le dijera, mientras llegaba al templo con los sacerdotes, que no le dijera a nadie. Por ahora. Pero Jesús dice que debía dar testimonio a ellos. Los sacerdotes y los demás líderes religiosos se iban a enterar, se iban a dar cuenta que Jesús sanó al leproso. Y ese era un testimonio del poder del rey para ellos. Y eso es el ritual, lo describe Levíticos 14, todo lo que tenía que hacer el leproso y toda la ofrenda que tenía que dar el leproso. Los 7 días que tenía que estar guardado el leproso, para que los sacerdotes examinaran y vieran su progreso en la enfermedad, vieran si es verdad, si volvía a brotar las úlceras. Todo era un proceso, ¿no? Que tenía que estar con los sacerdotes, estar cuidados por ellos, para que entonces los sacerdotes dieran el visto bueno de que sí había sido sano. Eso está en Levítico 14, pueden leerlo después en su casa, si lo desean, ¿no? Ellos examinaban la piel cada día para ver si realmente entonces había desaparecido la lepra y se confirmaba la curación. Se le permitía volver a la vida normal con un certificado que decía que era limpio y podía ser restablecido a la sociedad. La curación del leproso, ¿no? Pero muchos de ellos no quisieron reconocer que Jesús era el Mesías. Muchos de estos líderes religiosos no quisieron reconocer que Jesús era el Mesías. Era para testimonio de ellos, de estos líderes que tenían que reconocer que Jesús era el Mesías, porque su poder era más grande que cualquier enfermedad. Pero muchos de ellos no quisieron reconocer el poder de Jesús, ni reconocer que Él era el Mesías, no por falta de señales, sino por el orgullo. Y así pasa hoy día, y pasa hoy día con muchos hombres. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos pueden ver su poder, pero no quieren, el ser humano no quiere creer, no quiere obedecer. Todos podemos dar testimonio del poder de Dios. Todos podemos dar testimonio del poder de Dios. Toda la creación, toda la naturaleza da testimonio. Podemos contar todas sus maravillas. Y todos podemos dar testimonio del poder de Dios. Ahora, si yo llego hasta aquí, entonces estaría solamente enseñando lo superficial. Solamente lo exterior. Si yo llego solamente hasta aquí, me faltaría enseñar la verdad más sorprendente de la sanación del leproso. Porque hay todavía una verdad más sorprendente en esta sanación del leproso. Todas las enfermedades que Jesús sanó simbolizaban un aspecto del pecado del ser humano. Todas las enfermedades que Jesús sanó
simbolizaban un aspecto del pecado del ser humano. Fíjense, Isaías 1. Leamos. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Ataz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando Dios del pueblo de Israel. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿De qué enfermedad está hablando Dios allí? ¿De qué enfermedad? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Jesús le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes tienen lepra. Ustedes tienen lepra. Ustedes están podridos, depravados. La lepra, Dios le está hablando de la lepra del pecado. La lepra del pecado. Como dijimos, la lepra es una enfermedad interior, así como el pecado. La lepra es una enfermedad interior, así como el pecado. El pecado comienza en el corazón, en el fondo, dentro del hombre, como la lepra. Como la lepra. Afecta todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Estamos infestados por el pecado. Todos los aspectos de lo que somos están infestados por el pecado. No hay nada sano en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Nada bueno en nosotros. Depravados. Totalmente depravados. Así como la lepra no tenía cura, tampoco el pecado tiene cura. El pecado no tiene cura. En el tiempo de Jesús tú no podías curarte de la lepra. No había remedio para la lepra. Ningún doctor podía curarte de la lepra. Tú mismo no podías curarte de la lepra. Solamente era por un milagro que tú te curabas de una lepra. Así como el pecado. No hay cura para el pecado. No hay cura. No te tomas una pastilla, un jarabe. No hay cura para el pecado. Acaba con el que la tiene poco a poco. Así como la lepra acaba con el que la tiene poco a poco, así también el pecado acaba con el que la tiene poco a poco. Poco a poco. Nuestro pecado hace que, así como la lepra hacía que el que la tuviera olía mal, nuestro pecado hace que olamos mal delante de Dios. La Biblia dice que nuestras mejores obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras obras de justicia están, por más que le demos cientos de miles de dólares a los pobres, eso le huele mal a Dios. Esa acción. Todas nuestras buenas obras juntas están infectadas por la lepra del pecado. ¿No? Nos separa de Dios. Recuerden que el leproso era separado del pueblo de Dios. Así mismo también el pecado nos hace estar separados de Dios y su pueblo también. Somos separados. Ahí lo vimos en Levítico 13:46. Todo lo que tocaba se volvía impuro. Todo lo que toca, lo mismo. Todo lo que toca el ser humano pecador queda
sirviendo para nada. Y así como la lepra te hacía un muerto viviente, así también el pecado te hace un muerto viviente. Un vivo, pero que está muerto. El que tenía lepra era sentenciado con la muerte. Así mismo el pecado te sentencia con la muerte también. La lepra del pecado. Entonces se le acercó. Este leproso se le acercó, vino a Jesús, se le acercó a Jesús. ¿Te das cuenta de eso? ¿No? Se le acercó. Él sabía cuál era su condición. Él sabía cuál era su condición, sin ninguna esperanza. Él era un muerto. Y se le acercó, él no tenía esperanza y se le acercó a Jesús. Él sabía su condición. Y fue a donde Jesús. El único que podía sanarlo. El único que podía darle vida. El único hombre que podía darle vida era Jesús. Él fue a donde Jesús. Y si esta es tu condición, tú necesitas ir a donde Jesús ahora mismo. Si Jesús no te ha tocado, tú necesitas ir a donde Jesús ahora mismo. Porque Él es el único que puede tener una solución, que tiene una solución para la lepra de tu pecado. Él se le acercó a Jesús y dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Un corazón contrito y humillado. Y Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Esto me llegó humillado, dice una versión. El corazón hecho pedazos, tú no desprecias, Dios. ¿Se acuerdan por qué Jesús dijo sí quiero? Jesús nunca va. Lo único que tú necesitas para que seas sano de la lepra del pecado es un corazón arrepentido. Y Dios va a decir sí quiero limpiarte. Eso fue lo que nos pasó a nosotros un día. Lo único que necesitamos ese entonces fue un corazón arrepentido, humillado y quebrantado, hecho pedazos. Jesús en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No le echo fuera. Con razón Jesús dijo sí quiero. Jesús siempre va a querer limpiar a alguien de pecado con un corazón contrito y humillado. Siempre va a querer hacerlo. Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús se hace inmundo para hacernos a nosotros puros. Jesús se hizo inmundo para hacerte a ti puro delante de Dios. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La única manera de que yo fuera justificado ante Dios es que Él tomara mi pecado y que su justicia fuera mía. El santo se hizo inmundo. E hizo santo al inmundo. Él traspasó mi impureza hacia Él y traspasó su pureza hacia mí. Por eso yo estoy bien delante de Dios hoy. Y por eso tú estarás bien delante de Dios hoy, ¿no? Si lo santo toca a lo impuro. Él se hizo maldito en el madero, como dice Gálatas, maldito en el madero, para hacernos benditos a nosotros delante de Dios. Y dijo: sé limpio, sé limpio. Nunca escucharemos dos palabras más maravillosas: sé limpio. Después de haber estado sucio por muchos años, inmundo, separado del pueblo de Dios y su pueblo, entonces él dice: sé limpio. Para puedes acercarte a mí, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos Isaías? ¿Se acuerdan? Hace un momento 1. Fíjense lo que dice más adelante, cuando Jesús le dice a todo Israel, ¿no? Tienen lepra, ¿no? De la cabeza hasta los pies.
Piensa lo que dice ahora en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿no? Rojizo, ¿no? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La misma promesa. Lo mismo, eso fue lo que Jesús hizo con el leproso. Lo limpió. Eso es lo que experimenta todo pecador que busca a Cristo por su condición de pecado. Todo pecador, todo pecador. Y al instante la lepra lo dejó, ¿no? Así desaparecerá tu culpa al instante. Al instante. Nuestra maldición desaparecerá al instante. Nuestra condición de perdición al instante. No mañana, no después. Al instante. Al instante, ¿no? No hay que hacer nada más. No hay que pagar ninguna manda. Al instante se va nuestra condición de maldición. Al instante. Y vamos a tener, no una nueva piel, ¿qué vamos a tener? Una nueva vida. Una nueva vida. Para testimonio a ellos. Debemos dar testimonio de nuestra limpieza delante de los demás, ¿no? Los demás tienen que darse cuenta y confirmar que hemos sido sanados de nuestros pecados. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué fuimos sanados? Dice 1 Pedro 2:24, de nuestros pecados. La enfermedad más horrorosa, así como la lepra, es el pecado. Vamos a ser sanados de la enfermedad más horrorosa. Para que vivamos, fuimos sanados del pecado, para que vivamos de acuerdo a la justicia de Dios. Ahora vamos a ser testigos del poder de Dios. Testigos del poder del Rey, ¿no es así? Yo soy testigo del poder del Rey. Todos podemos ser testigos del poder del Rey, ¿no? Y tú también puedes ser testigo del poder de Dios. Si vas a donde Él te va a limpiar y sanar. Oremos.